Y pues invitamos al Padre Alejandro y los invitamos a ustedes también para que extiendan su manita para poder orar por nuestro sacerdote. Padre amado, aquí está tu Hijo muy querido. Tú lo escogiste, Señor, desde el vientre de su madre. Te lo ponemos en tus benditas manos, Señor, sabiendo que tú, Señor, es el que haces la obra. Bendice su ministerio, bendice la obra que Él está realizando. Bendice todo lo que Él hace, Señor. A nosotros danos oídos de discípulos para escucharte y a Él dale una doble unción de tu Espíritu Santo. Que se derrame poderosamente esa unción para que tú lo sigas usando. Te lo pedimos, oh amadísimo Señor, que derrames todos esos dones, Señor, para que podamos entender lo que Él nos quiere decir. A Él y a cada uno de nosotros, Señor, eleva tu oración, porque en este momento necesitamos de esa oración. Yarara yarara irara yara yarabasai uribiriandara barakaya saharai dembesandara basayara irara barakay uribiriandara yasayara irara basandara yarara bajai dara barayarai ishiria yatamaharai. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, por la intercesión de María Santísima y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Compartía en la homilía diciéndoos o hablando de esta dimensión que nos invita la palabra de Dios a ser imagen y semejanza de Dios. Hay una dimensión, después de haber ido hablando de los carismas de sanación interior, de la oración en lenguas, que son necesarias para nuestro crecimiento en el conocimiento y en la puesta en práctica de lo que viene a ser la renovación carismática católica. Compartía en la última formación que teníamos en el mes de abril, de poder de alguna manera trabajar en esta dimensión. Nos preguntamos hoy en día si sigue siendo actual la renovación carismática católica. La respuesta obviamente es sí. Y necesitamos ir discerniendo de qué manera nuestra presencia sigue siendo importante en la vida de la Iglesia. Cuando hablaba del don de lenguas, os comentaba, entre otras cosas, que no podemos desprendernos de nuestra historia. Tener el don de lenguas es entrar en esa dimensión de la comunión, de la unidad, de la fuerza del Espíritu que nos hace hablar un lenguaje especial. Para entrar ahora hablar de la dimensión crítico-social de los carismas. Es muy frecuente hoy en día escuchar quienes ponen o hacen una división entre lo que es espiritual, lo que es material, cuando lo que nos revela la Sagrada Escritura, sobre todo desde la teología o de la antropología bíblica, es que el hombre es una entidad, es decir, somos uno solo en la cual no hay división. Uno solo, porque en nosotros está el cuerpo, la mente y el espíritu, una dimensión psicológica, una dimensión material, carnal y una dimensión espiritual. Pero no es que por una parte está la dimensión espiritual, y eso es lo que muchas veces nos ha ido llevando a desencarnarnos de nuestra historia y ha hecho que muchas veces nos desliguemos de esa presencia que la Iglesia hoy en día nos urge. ¿Cómo hacer para comprometer a que otras personas vivan nuestra espiritualidad?
¿Cómo hacer para que algunos otros hermanos continúen en esta dinámica de la renovación carismática católica? ¿Cómo hacer para que muchos chicos, jóvenes, se involucren a vivir esta espiritualidad que, como bien sabemos, es una corriente de gracia que alimenta y nos sigue dando la fuerza para vivir esta dinámica en búsqueda del bien mejor? El Espíritu Santo que habita en cada cristiano se hace visible en el carisma. Nuestros carismas, y hay muchos ministerios y carismas, cada uno tiene o cada uno ha recibido un carisma, un don especial para la edificación de la iglesia. Pretender que todos tengamos todos sería como algo así como a querer acaparar y obviamente no estar dando lo mejor a lo que viene a ser el cuerpo de Cristo, la iglesia presente. Pero entonces hemos de proclamar solemnemente y estar convencidos de esta realidad. Todos y cada uno de nosotros, todos, tenemos o hacemos, mejor dicho, visible el carisma mediante la acción del Espíritu Santo. Si usted está de acuerdo conmigo, diga amén. ¿Sí? Es importante, queridos hermanos y hermanas, el carisma es el hacerse visible del Espíritu en el hombre. Es decir, ¿cómo conocer al Espíritu Santo? Así como hablábamos de que somos imagen y semejanza de Dios, ¿cómo hacer visible a ese Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Con aquel cantito, ¿os recordáis? Que se te note, hermano, que se te note que Cristo vive en ti, pero en este caso que se te note que es el Espíritu Santo el que te mueve. ¿Amén? El carisma es hacerse visible del Espíritu Santo en el hombre. Hay algún autor quien ha llamado un poco la atención sobre esto, siempre de nuevo sobre esta definición, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, verso 7. El término griego phanerosis, que en latín se traduce como manifestatio, entendido es manifestarse, significa manifestarse, hacerse visible, significa claramente no solamente algo visual, sino que designa ante todo lo que es perceptible, sensible de la actuación del Espíritu Santo. Cuando hablo de esa percepción sensible, es de los sentidos. Los sentidos son 5. ¿Me ayudan? Tacto, olfato, gusto, oído y vista. Es a través de los sentidos que nosotros tenemos que manifestar esta acción del Espíritu Santo, tal como es característica del carisma. En este sentido, carisma es el hacerse perceptible del Espíritu de Dios, un impulso hacia afuera por parte del Espíritu que actúa en cada creyente en exteriorizarse. Y es correspondencia con la multiplicidad de la vida humana propia del orden de la creación. Es posible una variada diversidad de esta manifestación del Espíritu. Cuando hablamos de esta manifestación del Espíritu que tiene que hacerse presente aquí y ahora donde nosotros vivimos, vuelvo a decir, es una acción visible, es una acción que está llamada, es decir, nosotros como carismáticos no podemos estar encerrados dentro de nosotros mismos. Si hay algo que la palabra nos ha enseñado, si hay algo que esta corriente de gracia nos ha hablado, se va a manifestar mediante la predicación, se va a manifestar mediante los dones excepcionales, se va a manifestar mediante el don de carisma, mediante el don de curación, en la acción, en el orar en lenguas, se va a manifestar en la profecía. Pero ¿dónde es que se tiene que manifestar? Se tiene que manifestar allí donde nosotros desarrollamos nuestra vida común. Por eso el Espíritu Santo tiene una dimensión que es también crítico-social. Es la exteriorización del Espíritu. Con ello,
Se está rechazando un malentendido que puede hallarse frecuentemente, por ejemplo, en aquellos informes de los medios de masas. En la renovación carismática se trataría únicamente de interiorización, de retirarse de las responsabilidades sociales y de las condiciones de la vida del hombre, de concentración mística en Dios y en el alma. Hoy en día escuchamos, por ejemplo, cuando escuchamos hablar al sumo pontífice, al Papa Francisco, que nos va invitando a todos y a cada uno de nosotros a ser parte de la iglesia hoy, una iglesia que tiene y está llamada a entrar en misión. Cuando nosotros, vuelvo a decir, esta es una denuncia, cuando nosotros escuchamos muchas veces tantas críticas que existentes. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que quiere la sociedad es que nosotros nos callemos. Contaba una vez un sacerdote misionero en el Perú, un sacerdote jesuita. Perú vivía en esos tiempos la situación del terrorismo. A él lo capturaron, lo secuestraron y le dijeron: pobre de ti, que sigas hablando de la transformación, que sigas hablando del desarrollo. El terrorismo que teníamos era de corte comunista. Y le decían: te vamos a soltar, pero lo único que te tienes que dedicar es a celebrar la misa y punto. Muchas veces, a lo mejor esto no es ajeno para ustedes, como que tenemos que estar solamente rezando, metidos aquí en nuestro círculo de oración o metidos en vuestro círculo de oración, alabando a Dios, pero sin hacer nada en la calle. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Vosotros lo experimentan de manera muy cercana. ¿Qué pasa con tantos jóvenes que en un ambiente en el que efectivamente se ha desinteresado por la sociedad? Muchos jóvenes igual no quieren venir porque nos ven como personas como muy encerradas en sí mismos y no tenemos nada que hacer en la sociedad. Hoy en día, queridos hermanos y hermanas, ¿qué cosa nos va revelando en estos momentos esta suciedad, esta situación de una crisis sanitaria? Que vamos encontrando muchas desigualdades sociales, que vamos encontrando falta de liderazgo, que vamos encontrando personas que metidas o llenadas por mucho temor se van descomprometiendo con el lugar donde nosotros estamos llamados a vivir. Y vuelvo a decir, el carisma, es decir, el Espíritu Santo quiere hacerse visible. El Espíritu Santo, a través de las voces de hombres y mujeres, a través de lo que el Señor ha ido poniendo en vuestro corazón por medio de la meditación y de lo que viene a ser el comenzar a discernir los signos de los tiempos, nos habla hoy más que nunca de esa urgencia que tenemos, de una urgencia de darle un contenido diferente a la vida. No es solamente ser gloria a Dios, aleluya, sino comenzar a trabajar para que muchos jóvenes vayan entrando en el convencimiento de que los valores de Cristo son los que tienen que guiar nuestra iglesia. Vamos viviendo ciertamente, a veces vamos siendo parte de esa situación. Hemos vivido una devastación de la imagen de muchos clérigos que han actuado y que han actuado de manera horrible, destrozando la imagen de lo que es el sacerdote. Pero no por ello quiere decir que todos los sacerdotes caigan en estos problemas. No quiere decir que toda la iglesia esté de alguna manera manchada. La iglesia profesa que es pecadora, pero gracias a su fundador, que es Jesucristo, también es santa. Y es cierto que si tenemos malos elementos, no deja de ser menos cierto que tenemos grandes valores, grandes testimonios, como lo hay en las personas de la renovación carismática católica, que están llamados, queridos hermanos, no a que nos tapen la boca, sino a que comencemos a levantar la voz en nombre del Espíritu Santo, que está clamando por unidad, que está llamando a que ejerzamos nuestra vocación de sacerdotes, profetas y reyes. Diría yo, y hago un llamado, que si se nos tiene que conocer como carismáticos,
no es porque estamos apartados, porque estamos ensimismados, porque no tenemos nada que hacer. Al contrario, el carismático, guiado por la luz del Espíritu Santo, es el que sabe que hay mucho que hacer. Amén. Es cierto que hay una tal renovación de experiencias místicas y que se produce frecuentemente en el círculo de la nueva irrupción del Espíritu, y es cierto que la vivencia mística no perceptible sensiblemente por el otro constituye una necesidad digna del hombre, propia de todos los tiempos y de todas las religiones, que no se halla en contradicción con la renovación carismática. Sin embargo, la esencia de lo carismático no es la interiorización. Cuando oramos, ¿qué hacemos? Levantamos las manos, oramos en voz alta, danzamos. ¿Sí? Si hay algo que caracteriza efectivamente a la renovación carismática, no es necesariamente la interiorización. Sin embargo, la esencia, que en todo caso puede darse como un estadio previo, sino la exteriorización del Espíritu. Cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, dice que los veían y decían que estaban borrachos. Es decir, había una manifestación de alegría, ¿sí?, que no es una mera exteriorización, sino que brota de una experiencia que nos lleva efectivamente a poner en claro lo que nosotros estamos viviendo. Con ellos estamos diciendo a la vez que carisma es un acontecimiento interhumano. Es una interacción de hombre que en dependencia de Dios se comporta de un modo abierto hacia Él y por ello abierto hacia los demás. Es decir, mi experiencia de vivir en la vida en el Espíritu no solamente me abre hacia Dios, sino también me tiene que abrir hacia el hermano, hacia el otro. Santa Teresa de Jesús diría al respecto: cuanto más santos, más conversables. Porque sucede que muchas veces queremos hacer de nuestros círculos de oración unas personas que, como que el que tiene que venir a las finales tiene que ser poco menos que una persona sin ningún tipo de defecto. Y que hemos logrado apartar a muchas personas. Quiero decirlo solemnemente y sé que esto quedará grabado. La renovación carismática católica es sobre todo para la oveja número 100. Es decir, a la que no está en el corral. Si usted está de acuerdo conmigo, diga amén. Tenemos que recuperar a todas esas personas, a esa oveja número 100 que está lastimada, que está herida, a esa oveja 100 que está descarriada, a esa oveja número 100 que a lo mejor vive en un matrimonio no católico. Queridos hermanos, necesitamos hacer propaganda, es decir, necesitamos abrir las puertas y decirle a esa oveja 100 en nombre del Espíritu Santo que Dios les ama, que Dios les ama mucho, que Dios no tiene en cuenta su vida. Lo que quiere es que se acerque a Él para que viva la llenura que justamente el mundo le ha quitado y que no se la da. Necesitamos levantar nuestras voces. ¿Cómo hacer para que nosotros podamos volver a tener esa fusión viva del Espíritu Santo? Es saliendo a las calles, nos dirá el Papa Francisco, saliendo a la vecina y hablarle a través, porque tú estás llamado a ser visible al Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Con ello, por eso estamos diciendo, y dale ese aplauso si quieres al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que habita en nosotros. La característica, vuelvo a decir, del acontecer carismático no es tanto el movimiento de repliegue interiorizante, no es una introversión, sino es una extroversión, un movimiento hacia afuera y hacia los otros.
Tenemos y estamos llamados a manifestar, a dar a conocer. No puede haber un carismático que esté con las puertas cerradas. Si bien la pandemia muchas veces lo que ha hecho es confinarnos, esto no quita para que usemos los teléfonos, para que usemos todos aquellos medios que tenemos en nuestra disposición. Si es posible, póngase un cartel y diga: yo soy hijo de Dios, el Espíritu Santo vive en mí y quiere vivir en ti. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que ser creativos al Espíritu Santo aquí en nuestra tierra, aquí y ahora. No puede haber un carismático que se cierre porque me han cerrado mi iglesia, entonces ya no voy a hacer nada. Es cuando empieza el momento en que tengo que abrir mi mente, tengo que abrir mi corazón y comenzar a hacer propaganda, aleluya, del Espíritu Santo presente aquí en nuestra arquidiócesis. Dicho aún de otra manera, carisma es aquel actuar del Espíritu Santo a través del cual Él actúa por medio de mí en otros y para otros, y por medio de otros en mí y para mí. Hay muchas personas que tienen tanto miedo que no pueden ir a comprar su mandado. ¿Por qué no somos creativos? El Espíritu Santo es aquel actuar a través del cual Él actúa por medio de mí. Es decir, queridos hermanos, el Espíritu Santo no solamente actúa en los círculos de oración, actúa en la persona de cada persona cristiana, católica, carismática. Amén. Y por lo tanto, en cada actuar, cuando nosotros hacemos un servicio, igual creo que lo que ha ido pasando es que muchos lo que quieren es acaparar algunos lugares para ser visible, porque se sienten invisibles. El problema es que usted no es invisible, amén. Usted es de carne y hueso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ay, Padre, yo pensé que era de espíritu y ya nadie me veía. Si usted no se deja ver, no es problema de la renovación, es problema de usted. Amén. Por eso tenemos que darnos a conocer. Denle ese aplauso, bendito sea Dios, al Señor Jesucristo, que vive, que actúa, que nos llama a estar presentes aquí en nuestra sociedad. Por eso es importante que todos en esta dimensión social nos demos a conocer, pudiendo hacer favores a otra persona, haciendo una llamada telefónica. Es decir, necesitamos comenzar a poner por obra todo aquello que el Espíritu Santo nos va inspirando a cada uno de nosotros. Esta actuación es pues siempre vinculada con la comunidad visible que me une a los demás cristianos en mi mundo circundante. Así este actuar del Espíritu se halla siempre vinculado con la tarea y con la misión de la comunidad. Como dice San Juan en el capítulo 20, verso 21, como mi Padre me ha enviado, así los envío yo, dice Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La misión no es algo particular, no es algo privado. Participamos de la misión de la iglesia porque Cristo Jesús nos envía a todos y a cada uno de nosotros. Comunidad de Jesús es siempre comunidad que se haya enviada al mundo. Hay esto, queridos hermanos y hermanas, que quiero que quede bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Es una comunidad de Jesús siempre se haya enviada al mundo. Tenemos que romper con los esquemas. A veces queremos hacer propaganda, es decir, queremos hacer una difusión de la renovación carismática viniendo a las asambleas dominicales para invitar a otras personas. Seguimos trabajando con las 99 ovejas que están ya en el redil. Necesitamos ser más creativos porque la oveja número 100 está esperando, como dice San Pablo, que si no hay quien les predique el evangelio.
Cada uno de nosotros predicar el evangelio es hablarle del amor de Dios, de lo mucho que Dios les ama. Hay muchas personas que viven perdidas porque viven sin amor, y viven sin amor porque no hay nadie que les hable de ese amor que Dios ha dado la vida por nosotros. Ese amor que nos dice: no te amo por lo que haces, sino que te amo porque yo soy amor, porque yo quiero amarte, porque mi Padre me ha enviado para amarte, no para condenarte. Y hay quienes necesitan conocer la palabra de Dios encarnada en la vida de cada discípulo y seguidor del Maestro. La misión de la comunidad se halla dada ya en su misma existencia, y no es una función que le habría sido añadida únicamente después. La forma en que se continúa esta misión adquiere su impronta y depende en gran medida de la relación mutua entre iglesia y sociedad. Esta estructura ha sufrido diversas modificaciones desde los comienzos de Israel. De ahí que sea oportuno distinguir las posibilidades de esta relación en una panorámica histórica. Comunidad y sociedad, tanto ayer como hoy. En el pueblo de Dios, de la primera alianza, la comunidad religiosa de la alianza y el pueblo judío son prácticamente coincidentes e idénticas. Es cierto que de vez en cuando se acepta a no israelitas en el pueblo de la alianza, pero la inversa. No es imaginable un salirse de la comunidad de la vida de Israel. En el judaísmo es naturalmente discutido si un judío puede ser confesional en el sentido del actual derecho público y qué significa esta confesionalidad. En esta estructura, todos los mandamientos y las advertencias proféticas son siempre válidas para todo el pueblo sin excepción, dando precisamente su supuesto que todos los miembros del pueblo se hallan bajo la existencia de la alianza divina. Libertad de religión en el sentido de la época moderna es impensable. Las mismas palabras de los profetas a los pueblos fuera de Israel son escuchadas también por los israelitas y sirven así indirectamente para iluminar su propia situación. E incluso cuando en las profecías se hace siempre manifiesta la promesa que un día los pueblos vendrán a Sion, reconocerán y adorarán al único Dios de Israel, también entonces Israel se halla incluido entre ellos. En otras palabras, la ley, la Torá, es válida para el pueblo judío y para él ciertamente sin excepción. La determinación de Israel para el conjunto de los pueblos, por ejemplo, Isaías 42:6, ciertamente apenas llega a manifestarse en el desarrollo histórico y en tiempos de Jesús, ha pasado a un segundo plano. También Jesús, cuando vivió, se siente enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El agrupamiento y la renovación de Israel pueden así comprenderse por completo como el presupuesto para la convocación de los pueblos. En la predicación de Jesús, como ya también antes de él, en otros momentos, otros movimientos judíos de renovación o el anuncio profético solamente era un resto, se convertirá. De Isaías, Amós, Jeremías, Ezequiel se pone en cuestión la hasta entonces evidente unificación de pueblo y comunidad de alianza. Dios no solamente puede hacer hijos nuevamente de las piedras, su señorío definitivo tendrá validez para todos los pueblos y para todos los hombres. Hoy en día es necesario crecer en esa dimensión. En lo que nosotros vamos viviendo, ¿por qué vamos experimentando este problema que ustedes, quienes han estado involucrados en el proceso de Renueva Mi Iglesia, muchas iglesias que han sido sobre todo fuertemente étnicas? Han habido movimientos migratorios de personas que vivían en este lugar sur, más al sur, de los que vivían al norte, más al norte, y se abandonó las ciudades. Ahora hay un movimiento que nuevamente vuelven a venir a las ciudades. Es decir, siempre en la historia experimentamos ciertos movimientos, pero ¿qué van pasando con muchas iglesias? Que ya aquellas personas que vivían alrededor de nosotros,
Hoy en día a cada uno de nosotros no se nos ocurre venir caminando porque igual no vivimos cerca. Pero que antes, por ejemplo, en este barrio todos venían caminando. Muchas parroquias que escuchamos, el problema es que no hay parking. ¿Por qué? Porque antes las personas que eran católicas vivían en torno a su comunidad. Pero entonces nos tiene que hacer abrirnos a esa otra dimensión si nosotros queremos subsistir como Renovación Carismática Católica. Si nosotros queremos, es decir, vuelvo a la pregunta del principio, siento o veo o me doy cuenta de que la renovación carismática sigue siendo válida. La respuesta es, hay algunos que no están convencidos. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Todavía somos necesarios? Algunos dicen, I think so, no, Father. Sí somos necesarios. ¿Por qué? Porque necesitamos del Espíritu Santo y los carismas. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos justamente en esta sociedad que nos pide vincularnos. Así como la Torá, los mandamientos, la vida de la iglesia es necesaria, o sea, en nosotros es indispensable, pero también puede ser norma de vida para muchos otros. Necesitamos ser una comunidad, un movimiento que esté abierto. Vuelvo a decir, que esté abierto. No mires con el ojo izquierdo a aquel que parece que. No lo rechaces. Invítalo. Amén. Solo así. Los jóvenes, el otro día hablaba con estoy llevando una maestría en teología pastoral, y hablaban de la experiencia de un sacerdote que había armado un tremendo movimiento y que ha creado las bases, esto es en Los Ángeles, que trabajan con los muchachos gangueros. Hablamos de jóvenes. ¿Cuál ha sido la experiencia, las noticias últimas que hemos encontrado en un sector de Chicago? Un joven de 13 años, 2 de la mañana, con una pistola en la mano, que desgraciadamente perdió la vida. Y por ahí me enteraba de algunos otros, de otra familia, 2 que también fueron avaliados, entre ellos. ¿Qué está pasando? Tenemos que abrirnos. Vosotros, con los padres de esas gentes, tenemos que hablarles del amor de Dios, porque muchos de estos chicos van en búsqueda porque nadie los tiene en cuenta y encuentran en la violencia y en las pandillas, encuentran sus familias. Decía un sacerdote que era mi formador cuando yo era novicio, a Dios rogando y con el mazo dando. Vamos a tener nuestro círculo de oración que nos hace recordar que nosotros no estamos solos, que Cristo está con nosotros en el camino y en la vida. Amén. Pero entonces nos tiene que llevar a nosotros a hacer círculos, sí, círculos de té, círculos de taquiza, lo que sea, en donde comencemos a hablar de esta experiencia, de lo mucho que Dios nos ama aquí y ahora. Pero tenemos que abrirnos, queridos hermanos. Tenemos que comenzar a abrir el panorama. No esperemos que a los círculos de oraciones vengan aquellos que efectivamente no tienen nada que hacer, como no, ya, de pronto ya no tienen novelas que ver, entonces ahora se vienen al círculo de oración. No, tenemos que comenzar a hacer algo para poder mostrar y manifestar el carisma en aquellas personas. El señorío definitivo tendrá validez para todos los pueblos y todas las naciones y todos los hombres. Jesús proclama la irrupción del reino de Dios. Hoy se ha cumplido ante ustedes se ha cumplido ante ustedes esto que acaban de escuchar. Mediante su bautismo y la experiencia del Espíritu, Jesús toma esta iniciativa de Dios y abre para la gente de los pueblos la alianza renovada y sellada por su propia entrega en la cruz, de una manera hasta entonces no dada, insuperable y definitiva. Cuando viví mi experiencia en el Espíritu, lo primero que vino en mí, como yo sé que muchos de ustedes, es un deseo de poder salir a las calles a decir lo mucho que Dios nos ama. Recuerdo haber viajado muchas horas a muchos sitios,
no tanto porque me invitaban, sino porque necesitaba decir aquello que Dios me había dicho al corazón, que me ama con ternura y con locura, y que estoy tatuado en sus manos. Comprendí que no soy un desconocido. Yo estaba esperando el reconocimiento de mis superiores y de mis hermanos de orden, pero entendí que no necesito el reconocimiento de la sociedad. Necesito reconocer que Dios me ama, y eso fue lo que cambió mi vida. Este pueblo de Dios es, a diferencia del pueblo de Dios de la primera alianza, una comunidad basada en la libre llamada y respuesta. Ser miembros de esta comunidad no viene dado previamente de un modo biológico ni puede heredarse. No es algo que esté determinado de los padres cristianos desde el nacimiento. Dice la palabra de Dios: vino a su casa y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aquellos que creen en su nombre y que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer humano, sino de Dios. ¿Cuántos hay que necesitan nacer nuevamente de Dios? Y es donde tú y yo tenemos una palabra. Hay muchos que han nacido en el bautismo, han sido bautizados, pero necesitan escuchar una palabra. Sin duda, esto es signo del bautismo. Incluso el bautismo de niños, que aquí ciertamente puede ser objeto de discusión, pero que definitivamente siempre ha de venir después del nacimiento a la iglesia en cuanto comunidad de vida nueva. Pertenezco yo por la llamada que llega hasta mí, por la libre aceptación de esta llamada y por el seguimiento. Iglesia es la proclamación de Dios a partir de esta llamada en el mundo y para el mundo. Esta libertad se vio frecuentemente recubierta, sobre todo cuando se aceptó irreflexivamente la analogía con Israel, la primera alianza. Por ejemplo, en la iglesia imperial de Constantino y Teodosio, en el Corpus Christianus, como decían, de toda la época medieval católica, esporádicamente el calvinismo, es decir, una herejía de Calvino y de algunas formas del luteranismo eclesial nacional. En las representaciones de Occidente cristiano se manifiesta de modo especialmente craso la cuestionabilidad de este apartarse de la comunidad del Nuevo Testamento. Por eso, nuestra situación, sin duda, nos invita a cada uno de nosotros a vincularnos. Nuestra sociedad sigue siendo todavía impregnada de datos históricos, muchas veces previos, que atribuyen a la fe cristiana una preferencia especial. Los hombres muchas veces siguen reaccionando ante los valores y los objetivos que provienen del Evangelio, incluso aun cuando ya no sean conscientes de su origen o aun estos sean discutidos, lo cual no hace más fácil la misión que tenemos nosotros como comunidad. Vuelvo a decir, queridos hermanos y hermanas, el Espíritu Santo tiene que manifestarse en la sociedad. Y necesitamos volver a hacer creíble el Evangelio. Hay quienes todavía siguen reaccionando. Si hacemos una encuesta, hay muchas personas que ya no creen en los valores del Evangelio. Vamos encontrando leyes en contra de la vida. Y no solamente digo, porque en esto es curioso. Muchas veces nos ponen el tema de las leyes proabortistas, pero hay algunas que son más graves. ¿Cómo es posible que en un país que es laico, pero que en su mayoría es cristiano, hayan tantas separaciones de familia? ¿Cómo es posible que más de 30 años no haya una reforma migratoria? Tantas personas que no han venido porque querían venir, vinieron porque querían y necesitaban sobrevivir. Y estamos en un país donde muchos se profesan cristianos, sin embargo son estos mismos cristianos que a lo mejor están diciendo no al aborto, pero sí están de acuerdo con separar a las familias y mandarlas nuevamente a su país.
¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta indiferencia? Y es aquí, vuelvo a decir, donde el Señor nos llama a todos y a cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, a entrar en un tema de diálogo y hacer visible el Espíritu de Dios, que no es un espíritu de división, sino que es un espíritu de unidad, que es un espíritu en donde no debemos tener miedo unos de otros. ¿Por qué no hay leyes que favorezcan la migración? Porque simple y llanamente tienen miedo. Y es aquí a donde a todos y a cada uno de nosotros nos toca llamar y decir: hay personas sí que están metidas en violencia, hay personas sí que colaboran con la venta de drogas, pero hay mucho más personas trabajadoras que hacen posible que esta nación sea cada vez más rica a costa de personas que actúan cada vez más en la pobreza. Y nos tiene que llamar a cada uno de nosotros a poder hacer una reacción, porque necesitamos transformar el mundo. Queridos hermanos y hermanas, el Espíritu Santo que está en nosotros no es un espíritu de cobardía. Estamos llamados a transformar la sociedad. El Espíritu Santo te llama a ti y a mí a que no seamos personas que sean apáticas, que no se comprometan en la historia. Nos llama a hacer historia, y tiene que estar en la historia la presencia de la renovación carismática católica, que nos dice: no queremos más desunión, no queremos más el apartarnos de lo que la palabra de Dios nos dice. Queremos que Jesucristo no sea ajeno, sino que sea parte integrante de nuestras vidas. Queremos nuevamente comenzar a hablar de Dios, porque tenemos leyes que nos prohíben hablar de Dios. ¿Es que acaso no tenemos en la Constitución lo que se nos dice como un derecho de libertad de expresión? ¿Por qué como católicos nos tenemos que callar de aquello que no está bien conforme al plan de Dios? ¿Por qué los católicos tenemos que cruzarnos de brazos? Tenemos que orar, sí, pero sobre todo tenemos que actuar en el nombre del mismo Jesucristo que vive y que está presente. Hay por eso dimensiones. Esta visión de estos presupuestos de críticos sociales es el marco necesario de nuestras reflexiones sobre esta dimensión crítico-social de los carismas. Se nos hace más urgente la crítica carismática de la sociedad. Parece totalmente razonable, tal como resultará evidente en esa descripción de detalle, no hablar de un carisma o de varios carismas de crítica social, sino contemplar el aspecto y la función crítica social de todos ellos. También precisamente de aquellos, como sucedía en las primeras comunidades de los Corintios. Pueblo de Dios, vuelvo a decir, hemos de reconocer de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía. Amén. Muchos hermanos nuestros, en muchas comunidades nuestras, no se atreven a dialogar de pronto con los pastores, como para poder ir abriendo los círculos de oración. No necesitamos imponernos, pero necesitamos dar seguridad a muchos de ellos. Por eso, en este día, hablando de esta dimensión social, quiero pedirle al Señor también que abra los cielos para que sobre esta asamblea hoy reunida, y para que a través de los medios de comunicación, tú que me estás escuchando, seas lleno del Espíritu del Señor. Trae adelante tus miedos para que el Señor los transforme. Trae adelante todo aquello que te va impidiendo poder hacer la presencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Y por eso te invito a que te pongas de pie, y a que expresemos visiblemente aquellos carismas que el Señor te ha puesto, a que levantes tus manos y expreses públicamente lo que Dios nos ha confiado.
En primer lugar, que le adores al único Dios vivo y verdadero. Y para ello, exprésalo en voz alta. Al santo, único Dios vivo y verdadero. Al Hijo Jesucristo. Alábale. Alábale. Alábale porque Él está aquí presente. Porque Él está en ti. Porque Él se quiere hacer presente a través de ti. Santo, santo, santo eres, Señor. Gloria y alabanza a ti, al único Dios vivo y verdadero. Señor, te damos gracias, pero te pedimos te manifiestes, Señor, en todos y cada uno de estos hermanos que hoy están aquí presentes, que te hagas visible, Señor, en la sociedad, que te hagas presente, Señor, en el mundo, en donde todos y cada uno de ellos están presentes, que a través de sus palabras, Señor, a través de su testimonio, a través, Señor, de su actuar, muchos crean que tú vives en ellos y ellos en ti. Alabado seas por siempre, Señor. Abre los cielos hoy sobre esta asamblea y derrama tu Espíritu Santo. Manifiéstate, Señor, de manera grande, con dones, con carismas, con profecía, con sanidad. Ábrete, Señor, para que ellos puedan dar a conocer que no estamos solos. Santo, santo, santo eres, Señor. A ti la gloria, la alabanza y el poder. Santo y bendito y proclamado seas por siempre, Señor, en una sociedad que necesita más de ti. Santo, santo, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz a Él que está aquí presente contigo. Santo eres, Señor. Shivirendasai avalandayi valandasai. Ahorra barandaya barandasai valandashivilendasai valandaya balandai. Ahorra barandashivilendasai abarandai. Oh santo, santo, santo eres, Señor. A ti la gloria, la alabanza y el poder. Señor, estamos abiertos y nos abrimos a tu presencia ahora y siempre. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, y aquellos que están detrás de cámara dicen, gracias, Padre. Gracias a cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor por esta manifestación, porque el Señor está vivo. Amén. Y el Espíritu Santo derramando sus dones en cada uno. Gracias a Padre Alejandro.